¿Quieres saber cómo pasé de tener un negocio de hostelería, un bar-restaurante, a día de hoy a tener un negocio consolidado en el oficio de la cerrajería? ¿Quieres saber lo que me llevó a cerrarlo y lo que me dio la intuición que tenía en ese momento a que me iba a ir bien en la cerrajería? Pues estate atento porque te lo voy a contar. Bueno, pues yo durante muchos años he tenido un negocio de hostelería, un bar-restaurante. Si alguno ha aprendido en algún negocio de este tipo, sabrá lo que significa estas palabras, que quiere decir que tienes que abrir el primero y irte el último, si es que las cosas quieres que vayan bien, sobre todo al principio o en los inicios, en los que tienes que vivir prácticamente en el negocio. Además de costarme mucho levantar este negocio, luego después la recompensa yo creo que no merece la pena en el sentido de la cantidad de energía y horas que gastas para lo que te viene de vuelta. Todos los gastos que significa un restaurante, también la presión fiscal, empiezas a ver impuestos y tasas que no sabías ni que existían. Fue una etapa muy bonita, pero también muy complicada. Luego también a mayores, pues se aprobó, digamos, la construcción en los alrededores de mi restaurante de un parking subterráneo y encima el edificio de al lado anexo, en la misma línea temporal, se aprobó también la reforma del edificio porque se declaró en ruinas. Entonces, pues bueno, fueron, digamos, dos golpes que me tumbaron el negocio definitivamente y ahí sí que me di cuenta que tenía que cerrar, que era inevitable. Yo antes de cerrar sí que intenté en varias formas transformar el negocio e incluso abrí líneas de pedido a domicilio. No iban mal, pero bueno, sí, también os digo que no es tan bonito como lo pintan porque te piden unas comisiones bastante grandes y aparte de la rentabilidad, etcétera, pues bueno, tienes que depender mucho del tipo de servicio a domicilio. Y hasta que cerré, tuve que despedir a los empleados que tenía y bueno, y malvender un poquito toda la maquinaria, etcétera, que disponía para poder tener algo de liquidez y ver qué hacía. Bueno, pues esta es la terraza en la que yo tantos años trabajé. Ahora no hay ningún negocio que haya abierto aquí. En esta terraza pues puse también pues muchas horas, muchas ilusiones y como veis pues ahora pues no queda prácticamente nada de lo que había. Aquí hicimos muchas comidas, muchas cenas, muchos eventos, muchas bodas y bueno, pues como podéis ver ahora ya no hay prácticamente nada. ¿Cuáles fueron las líneas rojas que yo aprendí para tener un negocio rentable a corto plazo y que pudiera escalar? Mis líneas rojas fueron muy claras gracias a lo que aprendí en hostelería, que era tener los menos costes fijos posibles, no tener estructura, porque tanto la estructura como los costes fijos son lo que te hace tener esa necesidad a primeros de mes, como suele decirse, levantar la persiana y ya empezar perdiendo. Es una sensación muy mala y que no te deja ideas claras, no te deja tener ideas claras a la hora de tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones en tu propio negocio son la vida o la muerte. Y tercera, no tener empleados, por lo menos en los inicios, que puedas vivir de ellos sin tener empleados. Los empleados seguramente sean clave para muchos negocios, pero para mí en ese momento, para mí eran algo a lo que evitar. Precisamente no por el hecho de que sea gente mala o lo que sea, sino los costes que conlleva, son brutales. Entonces no quería nada de eso. Más hablando sobre el tipo de negocio que quería en ese momento, pues quería un negocio en el que al final el cliente tuviera una necesidad muy grande, que no tuviera yo que competir con el ocio, ¿de acuerdo? Porque sabía que el ocio estaba un poquito quemado en ese momento, creo que lo sigue estando ahora. Entonces, ¿qué es lo opuesto al ocio? Pues la urgencia. En este caso, creo que cuando alguien tiene una necesidad muy grande porque tiene que resolver un problema urgentemente, pues creo que está mucho más abierto a no mirar el precio y mirar la solución. Entonces, juntando una cosa con la otra, pensé, bueno, pues un servicio de urgencia, ¿qué tiene? Pues mira, necesita conocimiento y tiempo. Conocimiento para atender ese aviso y tiempo para estar disponible. No te hace falta ni estructura, ni tampoco tienes costes fijos como podría tener a lo mejor un bar. No necesitas empleados, ya que al final son servicios que puedes hacer tú mismo. Y luego además lo puedes escalar en el futuro, como puede ser, por ejemplo, abrir una cerrajería o dedicarte a una amplia gama de servicios que luego te enteras que tiene la cerrajería. Pero bueno, había un problema antes de empezar, que era el conocimiento. ¿Dónde adquiero yo este conocimiento? Empecé a buscar en Google, empecé a preguntar. En mi ciudad nadie quería enseñar, ya que al final la cerrajería es un gremio muy cerrado en el que como el conocimiento es la barrera de entrada, pues la gente, como es normal, está muy reacia a enseñar a otros. Por Google había ciertos cursos, etcétera, pero ninguno me daba la seguridad de que haciendo ese curso iba a tener yo la confianza como para decir, ya soy cerrajero,
Así que bueno, hice algún curso de estos y al final lo que hice fue primero presentarme a otras cerrajerías como si ya fuera cerrajero, en el sentido de que, bueno, yo a lo mejor sí que les iba a pasar clientes y en este sentido lo hacía porque gracias a tener esa colaboración, en caso de que yo tuviera cualquier problema en los servicios, pues bueno, me iban a poder echar una mano en solventar al cliente ese problema y así por lo menos, pues bueno, yo digamos no dejaba al cliente colgado y además podría aprender de cómo solucionaban algo que yo no sabía en ese momento. Bueno, y aquí tenemos el Saab, el coche que yo utilicé mis primeros años para hacer todos mis servicios. Y bueno, pues la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de todas las vivencias que he tenido con este coche y deciros bueno, que también vosotros con vuestro coche podéis empezar perfectamente. Eso no es ningún impedimento para ejercer el oficio de la cerrajería. Pero bueno, con mi coche particular y mi bolso de herramientas empecé así mi primer año, ya mi segundo año cambió la cosa, porque ya empecé a adquirir conocimiento, vas haciendo también con un buen trabajo, porque lo más importante aquí es el cliente y que resuelvas la avería o la atención al cliente. Ganar dinero no es secundario en este primer año, pero sí que os puedo decir que mi primer mes de cerrajero cubrí gastos. Y eso para mí fue un clic en el que dije, creo que he acertado. Porque esto en hostelería no suele pasar o no pasa casi nunca. Es decir, que tú sin saber nada de un negocio, que el primer mes cubras gastos, para mí ya fue un clic mental en el que decir, creo que vamos bien, hemos acertado por lo menos. Y después, gracias a este saber hacer, a atender al cliente, a ir aprendiendo, a ser humilde, a hablar con otros compañeros, a presentarte a otras cerrajerías, a investigar, pues ya tienes un negocio consolidado. Y ya entonces fue cuando di el paso a tener mi llave neta. Mi llave neta ha sido un cambio de nivel en mi oficio, porque es todo lo que yo quería tener. Es decir, tener una furgoneta en la que tenga todo bien organizado y en la que también pueda abrir líneas nuevas de negocio, como por ejemplo la programación y la copia de llave de coches, que es una cosa que a mí me encanta. Hay otros cerrajeros que les gustan otro tipo de cosas, a mí los coches me gusta mucho ganzuarlos y también meterme ahí pues ha sido también un salto de escalabilidad en mi negocio y bueno, pues digamos que me ha dado esa opción de jugar en una liga superior. Y echando la vista un poco atrás, pues creo que he ganado mucho, sobre todo en calidad de vida. En la hostelería, aunque ganes dinero, creo que hay otros sectores en los que está mejor recompensado y no lo digo juzgando a nadie, lo digo desde el conocimiento de causa. Yo he estado ahí, he estado detrás de la barra, he estado poniendo cafés, he estado poniendo cañas y ahora mismo también haciendo un buen trabajo, un trabajo duro, pues puedo decir que soy dueño de mi tiempo, como suele decirse, es una frase un poco manida, pero es la verdad. Bueno, y por último quiero despedir el vídeo dando un mensaje de ánimo. Si habéis tenido un batacazo, una buena leche económica, no han salido vuestros planes como pensabais, quiero deciros que puede que sea el inicio de algo muy bonito. Y para finalizar, una frase que creo que a mí me sirvió mucho, que es la de no somos lo que nos pasa, sino somos cómo afrontamos aquello que nos pasa. Tenerlo muy en cuenta y a mí me sirvió para entender un poco la situación que estaba viviendo y que era el momento de tomar decisiones. Espero que vosotros, si estáis ahí, tengáis la paciencia y la perseverancia para tomarlas y cambiar vuestra realidad. Y nada, chicos, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, darle a like, comentar lo que queráis y nos vemos. Chao.